Déjenos en paz, espíritus del tormento. Cierro este rito. Regresa a tu lugar, maldito. Lentamente abrieron los ojos, apareciendo afuera del pantano. Ninguno entendía nada. Hola, ¿cómo están, viajeros? Bienvenidos a nuestra cuarta edición de lecturas de este certamen de Día de Muertos de los chamacuelos, de los chamacos, de los jovencitos, de los adolescentes, de los mozos, de los pobertos, estudiantes de la secundaria Venustiano Carranza, un certamen que se va a llevar a cabo el 31 de octubre del 2024 y para lo cual recibí pues una cantidad modesta de trabajos literarios y pues ya este es nuestro cuarto programa de lecturas y estamos leyendo historias de terror y bueno, como ya hemos dicho en otros videos, este certamen tiene sus reglas y una de esas reglas es que la historia sea 100% sobre Día de Muertos y que no tenga alusión a tradiciones de otros países, ¿no? Entonces, que sea 100% de Día de Muertos. Hasta ahorita, en los otros programas y bueno, en los otros tres programas anteriores, todas las historias que he leído, ninguna historia ha contado con esta característica. Un cuento nada más tiene una mención del día 2 de noviembre y nada más. Son historias de terror muy interesantes, buenas, pero que no tienen la característica que estamos buscando. La pregunta es, para la sesión del día de hoy, ¿tendrán esta característica los cuentos que vamos a leer hoy? No sé, ¿me acompañan? Hoy tenemos Susurros de los Muertos. Es la primera historia que vamos a compartir el día de hoy y quiero que la disfrutemos juntos. ¿Qué les parece? Quiero que la disfrutemos juntos y veamos juntos qué tanto terror tiene esto. Las que hemos leído anterior están muy buenas. Vamos a ver esta. ¿Qué les parece? Susurros de los Muertos, escrita por Magda Guadalupe Guel Rodríguez, de tercero D. Suena bien. La niebla. La niebla cubría las calles oscuras del pueblo de Sabinas, donde se festejaba el característico Día de Muertos. Toda la población se encontraba reunida en el antiguo cementerio San Fernando, celebrando con alegría. Las luces adornaban los hermosos altares para honrar las almas de sus familiares. Bien, bien, vamos bien. Es la primera historia que leo que hace alusión al Día de Muertos. Vamos bien. Por otro lado, se encontraba un grupo peculiar integrado por 6 jóvenes de 14 años: Kevin, Marta, Ana, Oscar, Luis y Pablo, conocidos en el pueblo por rapar a las ovejas de Don Chuy o romperle la ventana a Doña Julia, sin olvidar los grafitis que están en la plaza central. Dicho grupo se encontraba a orillas del pueblo, cerca de un terreno baldío, y a lo lejos se observaba el cementerio de Agujita. Ayudándose entre sí a cruzar la cerca de madera, Kevin, como siempre con su actitud hiperactiva, hablaba tan alto que los demás juraban que podían escucharlo a kilómetros. Si no mueven esas patas de pollo, nunca llegaremos al cementerio tétrico, gritó Kevin entusiasmado mientras de un salto cruzaba la cerca. Cierra la boca, Kevin, dijo Oscar rodeando los ojos, irritado por la voz chillona de Kevin a medida que se encontraban en el otro lado
de la cerca ayudándole a Marta, Luis y a Pablo a cruzar la valla. Ya cállense los dos, dijo Ana. Dios, son tan ruidosos. Si nos cachan, mi mamá me matará. Ana reclamó en voz baja, replicando la acción de Kevin saltando la barda, ayudándole a Oscar a cruzar a sus amigos encima de la cerca. Con linternas en mano, se adentraron en el terreno baldío, llegando al marco de entrada del cementerio Agujita. Las lápidas estaban adornadas con flores de cempasúchil secas y empolvadas velas, creando un ambiente inquietante. Oigan, esto da mucho miedo. Mejor va- va- vámonos, tartamudeó Marta, aluzando con su linterna, sujetándose de la camisa de Oscar para no perderse. Eres una miedosa, Marta, dijo Pablo, interponiéndose en medio de Marta y Oscar, sujetándole la mano a la chica. Yo también tengo miedo, Pablo. Yo también tengo miedo, habló Luis con voz chillona, imitando pobremente la voz de una niña. Consuélalos, Pablo, consuélalos, dijo Kevin imitando la voz aguda de Luis. Todos empezaron a reír con la escena. A medida que caminaban, el aire se volvió más frío y el viento parecía llevar susurros extraños. ¿Escucharon eso?, preguntó Ana mirando a su alrededor. Todos se rieron intentando ahogar su creciente inquietud. Solo es el viento, tonta, respondió Kevin, pero su voz tembló muy ligeramente. No exageres, Ana. Tal vez son los cuervos, dijo Oscar confiado, buscando exactamente una tumba en especial, la más deteriorada de todas las empolvadas tumbas. Finalmente llegaron a una que pertenecía a una mujer que se rumoreaba en el pueblo hacía brujería y decían que había matado a su esposo. Cuando el pueblo se enteró, la habían mandado linchar, pero eso fue hace muchísimo tiempo. Decidieron sentarse alrededor de la tumba haciendo una especie de rito burlón, riéndose mientras Marta sacaba de su mochila una bolsa de sal, entregándosela a Kevin para hacer un círculo alrededor de toda la tumba, y Oscar sacaba de su mochila un libro algo deteriorado. Hagamos esto antes de que mi abuela se dé cuenta que quité el libro de hechizos del altar de mi bisabuela. Hagámoslo rápido, dijo nervioso Oscar, mientras se tomaban de las manos y él se encontraba en medio sobre la tumba entierrada. Espíritus olvidados, escuchen mi voz, respondan mi llamada. Por el eco de sus lamentos, vengan a nosotros en busca de los secretos ocultos en el silencio. Que este fuego arda en el umbral y que mi voz rompa el velo del tiempo. Aparezcan, sombras del tormento, en este círculo. Invoco la esencia de lo que fue, oh almas perdidas, y dejen que la oscuridad nos consuma. Recitó Oscar en voz alta. Sin ninguna respuesta, frunció el ceño, mirando a todos lados en busca de alguna señal. Nada. Si se aparece un fantasma, les prometo que me haré creyente, bromeó Pablo. Pero en ese mismo instante el viento aulló con una fuerza inesperada, haciendo que se apagara de golpe las lámparas de cada integrante. Esto ya no es normal, gritó María. Sudor frío apareció en su frente. Comenzaron a escuchar risas suaves, como ecos macabros. Es solo nuestra imaginación. Luis intentó convencer a los demás, aunque su voz sonaba poco segura.
Tenemos que irnos, gritó Oscar mientras se bajaba de la tumba, saliendo corriendo del círculo de sal, siendo copiado por los demás. De repente, una figura salió de la lápida. Era la bruja vestida con un hermoso y elegante vestido negro de época. Su rostro pálido y añejo por los siglos abría la boca tratando de formar palabras en sus cuencas. Les faltaban los ojos, pero se sentía la pesadez de su mirada. ¿Cómo se atreven a profanar mi descanso?, preguntó. Su voz sonaba distorsionada y furiosa. Los chicos, paralizados por el miedo, dejaron de correr sintiendo la presencia de la mujer detrás de ellos. Este lugar no es para vivos. Vengan a mí, mis niños. Kevin tomó valor. Se agachó tomando una piedra, lanzándosela con furia, dándole ventaja de escapar a los chicos. Deja a mis hijos, vieja loca. La señora sonrió, pero no amablemente. Se abalanzó sobre el menor, desapareciéndolo. Ana, que mientras corría observó la escena, se le abrieron los ojos como platos, dejando de correr. ¡Kevin!, gritó desgarrada, siendo rápidamente jalada de los brazos por Luis y Oscar. Los niños corrieron rápidamente hacia la salida, y siendo la luna su única linterna. Ya no solamente perseguidos por la mujer, comenzando a notar cosas extrañas. Las sombras se alargaban y se distorsionaban. Susurros de voces familiares llenaban el aire, pero no podían detectar de dónde venían. ¿Quiénes son?, murmuró Marta, mirando hacia atrás con los ojos llenos de miedo. ¡Cállate y sigue corriendo!, gritó con voz quebrada Luis, mientras trataba de no soltar ninguna lágrima. Sabía que aquellas risas que se escuchaban eran demasiado vívidas para ser simples ilusiones. Siguieron corriendo sin mirar atrás, mientras las chicas del grupo comenzaron a soltar lágrimas de alivio al ver la salida del panteón. Notaron cómo la puerta de metal, que juraban que no estaba ahí cuando entraron, se encontraba cerrada. Antes no estaba esa puerta y ahora estaba ahí, pero cerrada. ¿Qué demonios?, exclamó frustrado Pablo, tratando de tumbar la reja. Trataron de intentar abrirla. Escucharon el eco de tacones detrás de ellos. Se dieron la vuelta lentamente, temblando de miedo. Vieron a la mujer y a otros espectros de personas que les resultaron familiares, ya fallecidos. Todos los rostros estaban serios y demacrados, mirándolos con tristeza, ira y advertencia. «Déjenos salir de aquí, por favor», gritó Oscar, su voz quebrándose. Pero las figuras no respondieron. En su lugar, la mujer tenebrosa del vestido mostraba falsa tristeza. Pero también ira y advertencia. «No es su tiempo», dijo con voz distorsionada. «Pero lo que sí quiero son sus almas». En un instante los adolescentes sintieron que la tierra temblaba bajo sus pies, y un oscuro abismo se abrió frente a ellos. Los gritos de terror se apoderaron de ellos mismos mientras caían. Rápidamente Oscar trató de recitar un conjuro, tratando de no sufrir ese final. «Déjenos en paz, espíritus del tormento. Cierro este rito. Regresa a tu lugar, maldito». Lentamente abrieron los ojos, apareciendo afuera del panteón. Ninguno entendía nada. Pudieron respirar con pesadez. Se dieron un abrazo grupal, llorando desconsoladamente por su amigo Kevin. «Por favor, regresemos al pueblo». La voz de Marta se quebró, mientras tapaban su rostro llenos de lágrimas. «Vámonos ya», habló Pablo, dándole palmaditas en la espalda a Marta y a Ana, tratando de ser fuerte. Pero pequeñas lágrimas salían de sus ojos. Observó cómo Oscar lanzaba
lejos el libro de hechizos y le sobaba la espalda a Luis, que lloraba a mares. Caminaron de regreso al pueblo, llorando, para reportar la desaparición de Kevin. A lo lejos observaron cómo empezaba a amanecer, la luz del sol dando cierre a la festividad. Aún pueden escuchar los susurros de los muertos a sus espaldas, presintiendo que los seguirían por toda la vida. Esa noche aprendieron a no subestimar el poder de las almas fallecidas. Excelente. Una historia excelente. Susurros de los muertos. No digo que es perfecta. Tiene muchos errores de ortografía y todo. Pero la historia es extraordinaria. Muy buena. De verdad que estoy impresionado de tanta creatividad. Demasiada creatividad en estas historias que realmente me tienen absorto, me tienen encantado, de veras. Para finalizar este cuarto video, quiero compartir la siguiente historia. Esta historia se llama El misterio de la Venustiano Carranza y fue escrita por Jonathan Abdiel Quiroz Campos, de tercero A. ¿Están listos? Yo estoy listo para disfrutar de esta rica historia en este cuarto video de lecturas de terror, buscando la mejor. En la pequeña ciudad de Sabinas, la secundaria Venustiano Carranza era conocida por dos cosas. Por dos cosas era conocida: su antigüedad y los extraños rumores que la rodeaban. Esta escuela fue fundada en 1940. La escuela había sido construida sobre lo que alguna vez fue un viejo cementerio del siglo XIX. Aunque los restos fueron trasladados, muchos decían que las almas de los muertos nunca habían abandonado el lugar. Muy interesante, muy interesante. Cada año, al acercarse el Día de Muertos, los alumnos hablaban de sucesos extraños: puertas que se cerraban solas, sombras que se movían por los pasillos vacíos y murmullos que resonaban en las aulas cuando todos se habían ido. Pero la más inquietante era la leyenda de una joven estudiante, Luisa Romero, que había desaparecido misteriosamente en la década de los 70. Nadie la había vuelto a ver y algunos decían que su espíritu aún rondaba la secundaria, buscando respuestas. Este año, el Día de Muertos cayó en jueves y los profesores organizaron un altar de muertos en honor a los antiguos maestros que habían fallecido. Los alumnos trajeron ofrendas, velas, flores de cempasúchil y las fotos de los difuntos. Pero entre los estudiantes de tercer año se corría el rumor de que esa noche, después de la ceremonia, algo diferente sucedería. ¿Qué? ¿Qué sucedería? Mario, Tomás, Pedro, tres amigos inseparables, decidieron quedarse en la escuela después de clases para investigar los rumores. Ellos no creían en fantasmas, pero las historias los intrigaban. Sabían que era una verdadera locura, pero el misterio de Luisa Romero siempre les había parecido fascinante y querían descubrir la verdad por sí mismos. Al caer la noche, cuando la escuela quedó en silencio, los tres amigos se escondieron en el salón de laboratorio. Desde allí podían ver la ofrenda que aún brillaba en el patio central, con las velas encendidas y las flores esparcidas por el suelo. El ambiente era denso, como si algo en el aire se sintiera distinto esa noche.
De repente se escuchó un susurro. Mario miró a los otros con una sonrisa nerviosa, pensando que era una broma de alguno de ellos, pero Tomás negó. No fui yo, susurró. Los murmullos aumentaron y de pronto una figura apareció junto a la ofrenda. Era una niña con un vestido blanco, descalza y con su cabello largo y oscuro cubría su rostro. Se quedó inmóvil frente al altar, como si estuviera contemplando las fotos de los difuntos. Es ella. ¿Es ella? Preguntó Pedro, sintiendo como un escalofrío que le recorría la espalda. Tomás asintió sin poder apartar la mirada. Luisa Romero. Mario, impulsado por una mezcla de miedo y curiosidad, salió del salón para acercarse más. Los otros dos lo siguieron de cerca, sus pasos casi inaudibles en el silencio de la noche. A medida que se acercaban, notaron algo inquietante. Las velas alrededor del altar comenzaron a apagarse, una a una, dejando el lugar cada vez más oscuro. La figura de la niña no se movía, pero cuando estuvieron a pocos metros de ella, levantó la cabeza lentamente, revelando su rostro pálido y triste. Sus ojos, vacíos y oscuros, se fijaron en ellos, y aunque su boca no se movió, todos escucharon claramente su voz dentro de sus cabezas. ¿Por qué me olvidaron? 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 El terror los paralizó. Mario intentó retroceder, pero sus pies parecían clavados al suelo. Tomás trató de hablar, pero su garganta estaba seca y Pedro simplemente no podía moverse. La niña, Luisa, se acercó más y una ráfaga de aire frío les golpeó en el rostro. Quiero regresar. Llévenme a casa. 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 Sin saber qué hacer, Mario finalmente logró decir con voz temblorosa: no sabemos dónde está tu casa. Dinos. No sabemos dónde vives. Dinos dónde está tu casa. Luisa señaló hacia la vieja biblioteca. Una parte de la escuela que había estado cerrada por años. Ahí estaba. Nadie sabía exactamente por qué había sido clausurada, pero se decía que algo extraño había sucedido ahí en la época en la que Luisa desapareció. Guiados por una fuerza que no podían explicar, los tres amigos se dirigieron hacia la biblioteca. Las puertas, que normalmente estaban cerradas con candado, se abrieron con un crujido cuando las tocaron. Dentro, el aire estaba pesado y cargado de polvo. A medida que avanzaban, la atmósfera se volvía más opresiva, como si las paredes mismas guardaran un oscuro secreto. En el centro de la sala encontraron una pequeña tumba, cubierta de escombros y hojas secas. Era un lugar olvidado, pero claramente importante. Las manos de Luisa, ahora visibles y fantasmales, señalaron hacia la tumba. Mi cuerpo, susurró. Aquí estoy. Ayúdenme. 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 Los tres amigos, temblando, comenzaron a remover los escombros. Cada piedra que quitaban revelaba más el secreto que la escuela había estado ocultando durante décadas. Finalmente encontraron un pequeño esqueleto, apenas visible bajo la tierra. Era Luisa. En ese momento, una ráfaga de viento entró por la biblioteca, apagando las luces por completo.
La figura de Luisa comenzó a desvanecerse, pero antes de desaparecer por completo, gracias, gracias, gracias por recordarme, gracias por ayudarme, gracias, gracias. Cuando las luces volvieron, la biblioteca estaba vacía. No había tumba ni esqueleto, solo un silencio sepulcral y el eco de lo que acababa de presenciar. Los tres amigos se miraron, sabiendo que nunca podrían contar lo que había sucedido sin que los llamaran locos. A la mañana siguiente, la escuela seguía su rutina habitual, pero algo había cambiado. En el patio central, junto a la ofrenda, alguien había colocado una pequeña foto en blanco y negro de Luisa Romero, con una flor de cempasúchil a su lado. Nadie sabía quién la había puesto ahí, pero los tres amigos entendieron que finalmente Luisa había encontrado la paz. Una gran historia. Una gran historia. De veras. Una historia habla de Día de Muertos, habla de un altar, tiene las características que se necesitan para este concurso, aparte de ser una historia extraordinaria. Gracias por haberme acompañado en este cuarto programa de lecturas de Día de Muertos de este certamen de la Escuela Secundaria Venustiano Carranza. Gracias y nos vemos en nuestro quinto programa sobre estas lecturas. Nos vemos, cuídense y nunca olviden que todos somos lectores. Hasta la próxima.